A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar, me perdona. Hermanos, buenas tardes. Les saludo a todas y a todos en el nombre del Señor. Hoy, jueves 12 de enero, me ha correspondido el estudio bíblico y les invito a orar, mis hermanos, para convocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, Dios Todopoderoso, queremos clamar, Señor, para que tú nos guíes durante este ratito que vamos a estar hablando sobre tu hermosa palabra. Quiero pedirte, Padre, que guíes mi vida, mi mente, mi corazón, y que abras también la mente de cada uno de todos nosotros para poder entender y comprender lo que tú nos quieres entregar. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por ayudarnos a enfrentar las dificultades que se nos presentan en la vida. Y sabemos, Dios, que tú eres un maestro, tú eres un guía. Tú eres, Señor, alguien a quien nosotros deberíamos siempre seguir haciendo lo mejor que podamos de nuestra vida. Lo clamamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. De fondo hemos estado escuchando un himno que se llama No hay lugar más alto. Y siento de que nosotros los cristianos, si siguiéramos el camino que Dios nos ha indicado, podríamos llegar a esos lugares altos que Él tiene preparado para nosotros. Eso mismo tienen que haber hecho los apóstoles de Jesús. Ellos tuvieron el privilegio de compartir y reconocer al Maestro. El estudio de hoy está basado o está centrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un libro que a mediados de diciembre me nació leerlo. Lo leí, no lo analicé en profundidad, pero sin duda que hay pasajes muy llamativos y créanme lo que aprendí bastantes cosas de este. No sé si voy a poder interpretar lo que he conocido de esto, pero sin duda que siempre hay alguna enseñanza de fondo para todos. Les invito entonces, hermanos, a que iniciemos el estudio sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es el quinto en posición, en ubicación dentro del Nuevo Testamento. Está inmediatamente a continuación determinado el Evangelio de Juan. Su autor es Lucas, el médico amado. Y el libro es en cierto sentido una continuación del Evangelio que escribió Lucas, y el cual, al igual que Lucas, este libro de los Hechos está dirigido a Teófilo. Al buscar información sobre Teófilo, la verdad es que no existe información clara. Hay varias opciones, hay varias hipótesis, pero lo que puedo indicar este minuto es que Teófilo, su significado es amigo de Dios, o algunos otros dicen amado por Dios. Las hipótesis dicen que pudo haber sido un judío que era de Alejandría, que pudo haber sido un oficial romano, que pudo haber sido un título honorario, también que pudo haber sido algún sacerdote. La verdad, como les insisto, no hay una claridad absoluta de quién era este señor o si existió realmente, o dado su significado puede ser que se esté refiriendo Lucas a todos quienes somos amigos de Jesús o quienes somos amados por Dios. Eso es un paréntesis respecto de este señor a quienes se le dedica esta escritura de Lucas y del libro de los apóstoles. En el capítulo 1, versículo 3 del libro de San Lucas dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice así del versículo 1:
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por tanto, Lucas dedica estos dos libros a este señor Teófilo. Lucas sabemos que era considerado un médico y era en cierto sentido amado por toda su generación. Estos libros son hechos, es una continuación de lo que Lucas escribe en su libro de Lucas, valga la redundancia. El tema principal es la historia del desarrollo de la iglesia primitiva. Esto ocurre desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo, lo cual ocurre en Roma. Instancia en la cual Pablo aprovechó de iniciar su ministerio allí mismo en Roma. Muchos eruditos de la Biblia ven en el libro el comienzo formal de la era del Espíritu Santo, a partir del momento en que Cristo hizo el anuncio de una gran campaña de misiones por todo el mundo, a través de la mediación humana, bajo el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Bajo estas palabras se desarrolla la historia entera de la iglesia naciente. La ascensión en el comienzo de la actividad del Espíritu Santo en la iglesia, a la que convoca primero sobre el fundamento de la fe, para guiarla hacia su plenitud gloriosa del nuevo pueblo de Dios. El título Hechos de los Apóstoles no fue impuesto por Lucas, no. La iglesia del siglo II lo impuso. Y como ya en alguna manera lo he mencionado, y no responde en todos sus aspectos al contenido de la narración, o sea, habla de los hechos de los apóstoles. Sin embargo, el libro ocasionalmente habla acerca de los 12 apóstoles. De hecho, en el capítulo 1, versículo 12, habla sobre la elección del sucesor de Judas, que fue Matías, pero fundamentalmente se centra en Pedro, pero mucho más ampliamente en Pablo. El propósito final del libro, podemos decir que es la única obra que en todo el Nuevo Testamento se presenta como continuación de otra que son, ¿cierto?, entre el Hecho de los Apóstoles y Lucas. Podemos decir que Lucas no quiso dar por concluido con su primer libro el relato de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Eso está en Lucas 1.1, él lo dice y lo menciona. Sino que en un segundo volumen recopiló la información que tuvo a su alcance sobre los inicios de la propagación del cristianismo. Es decir, que él escribe Lucas, se lo dedica a Teófilo, termina, ¿cierto?, su libro y lo continúa de alguna manera en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Es una continuación entre ambos. Prácticamente, esto podemos decir que comienza en el punto en que termina el tercer evangelio. Después de una introducción, ¿cierto?, que se hace la presentación a Teófilo, que eso va entre el versículo 1 al 3 aproximadamente, que incluye, ¿cierto?, esta dedicatoria a Teófilo. El autor sitúa la narración en el escenario de Betania. Eso también lo podemos mencionar, que está en Lucas 24, del 50 al 51. Donde Jesús, comillas, dice: viéndolo, se refiere a sus discípulos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que Lucas termina con la ascensión, el libro de Lucas termina con la ascensión de Jesús al cielo. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, ¿cierto? Primero está la dedicatoria hacia Teófilo, viene el trabajo que se hace o la promesa del Espíritu Santo, y luego viene la ascensión. Literalmente ahí parte el libro, es decir, donde terminó Lucas, comienza Hechos. Eso es lo que he querido. Como ya lo mencioné,
Los trabajos y discursos de Pedro y de Pablo son el centro de interés para Lucas. Su propósito es documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio de Jesucristo y el modo en que el Espíritu Santo de Dios impulsaba en aquel entonces el crecimiento de la iglesia. Comillas, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya lo mencioné que eso estaba en Hechos 1:8. Jerusalén es donde comienza la historia de la actividad apostólica. Allí se congrega, se organiza la iglesia madre. Ahí están las primeras manifestaciones del Espíritu Santo. Ahí muere Esteban, el protomártir de la fe cristiana, que quiero decir, el primer mártir de la iglesia. Allí se escuchan los primeros mensajes evangélicos y de allí parten los primeros enviados a anunciar fuera de los límites palestinos el mensaje de la salvación. A estos acontecimientos y al desarrollo de la comunidad de Jerusalén aparece estrechamente vinculada la persona de Pedro. Pero más interesado aún se muestra Lucas en la figura de Pablo, el misionero, el hombre que fue capaz de renunciar a sus antiguos esquemas mentales y religiosos para de todo corazón proclamar a Jesucristo ante cuantos quisieran escucharlo. Si nos remitiésemos a los libros de los Hechos, al capítulo 13, versículo 46, voy a dar lectura a ese. 13, versículo 46, perdón. Dice, los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ese es el primer viaje que hace Pablo acompañado de Bernabé. Después tenemos el pasaje de Romanos 1:16, en Primera de Corintios 9:20, en Gálatas capítulo 2, versículo del 7 al 10. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, en estos pasajes vamos encontrando la fuerza que tiene Pablo para transmitir su creencia, su convicción respecto de Jesucristo. La fe y la vitalidad de Pablo representan para Lucas la energía interna del Evangelio, que muy pronto e irresistiblemente habría de alcanzar el corazón del Imperio Romano. La llegada de Pablo a Roma, que lo encontramos en el último libro de los Hechos, el 28, y del versículo 11 al 31, se pone punto final a Hechos. O sea, ahí termina el libro de Hechos. Y podemos decir que fue un drama velozmente desarrollado que arranca de la Jerusalén de pocos años antes. Claro, si uno va analizando el libro de Hechos, ¿cierto? Se encuentra con diferentes situaciones. En la parte final, cuando Pablo es encarcelado en Jerusalén y pasa por diferentes juicios, finalmente él apela a su nacionalidad romana, ¿cierto? Y finalmente se decide llevarlo ante el César, viajar a Roma. Pablo pasa por una serie de situaciones, incluso un naufragio que lo lleva a la isla de Malta, y en todas las situaciones, en todos los lugares donde Pablo va llegando por diferentes circunstancias, él siempre va entregando el mensaje de Dios, siempre va buscando almas para salvarlas, siempre va haciendo que el mensaje de Dios vaya llegando a todo aquel que lo escuche. Finalmente podemos decir que el libro, el contenido de este mismo, admite diversos análisis basados en los movimientos de sus personajes más importantes. Desde esta perspectiva histórico-geográfica, puede dividirse el relato en tres etapas diferentes. La primera etapa, que está desarrollada en Jerusalén y que está desde el capítulo 2 al capítulo 8. Dice, después de la resurrección y ascensión de Jesús, eso lo encontramos en los Hechos, capítulo 1 del 4 al 11, Jerusalén es escenario de la formación del núcleo cristiano más antiguo de la historia. Ahí está en Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26.
Allí vino sobre los discípulos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Eso lo tenemos en Hechos capítulo 2, versículo 40. Y allí se dieron los primeros pasos para la organización de la iglesia. A contar del versículo 41 y hasta el capítulo 8, versículo 3, encontramos esta primera etapa, desarrollada, como ya lo dije, en Jerusalén. Después tenemos una segunda etapa que se desarrolla en Judea y en Samaria. Eso está desde el capítulo 8, versículo 4, hasta el 9, versículo 43. La persecución contra los cristianos desencadenada tras el martirio de Esteban. O sea, se produce la muerte de Esteban y ahí viene una persecución. Obligó a muchos de ellos a salir de Jerusalén y a dispersarse por las tierras de Judea y de Samaria. Este hecho vino a favorecer la propagación del Evangelio, que ya por entonces había sido alcanzado en diversos puntos de Siria y de Palestina. Es decir, lo que Jesús había dicho, que serían testigos, ¿cierto?, del crecimiento de la iglesia, ahí ya se está cumpliendo. En Hechos, capítulo 8, versículos 4 al 6, el 25, el 26 y el 40, encontramos estos relatos. En el capítulo 9, versículos 19, 20, 32, 35, 36, 48, 42, 43, está todo este relato de la segunda etapa. Y en la tercera etapa, que está hasta lo último de la tierra, desde el versículo 10, el versículo 1, capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 28, versículos 31, nos habla de esta hasta el fin del mundo o hasta el fin de la tierra. Primero, Dios, camino de Damasco, llamó a Saulo de Tarso. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 7. Para hacer de él, comillas, instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús a los gentiles. Por otro lado, los creyentes que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y de este modo se abrieron las puertas al Evangelio en lugares hasta antes eran totalmente paganos. O sea, la persecución tiene muchos beneficios y son aprovechados por estos cristianos de ir evangelizando. Como segundo punto dentro de la tercera etapa, Pablo emprende su actividad misionera. En el transcurso de 3 viajes recorre territorios del sur y el oeste de Asia Menor. Penetra en Europa por Macedonia y llega hasta Acaya. Esto está en el capítulo 13 al 20. Su paso está marcado por el nacimiento de nuevas iglesias, de las que él es primero fundador y luego mentor, y también consejero, y con las que mantiene una cordial relación, sea en persona o por escrito. Y como tercer punto, al término de su tercer recorrido apostólico, regresa a Jerusalén. Esto está en el capítulo 21, en cuyo templo es apresado. Los últimos capítulos de Hechos describen con especial detalle los incidentes del viaje de Pablo a Roma, a donde lo conducen para ser juzgado ante el tribunal imperial, al que él había apelado haciendo uso del derecho que le otorgaba su ciudadanía romana. El libro concluye con la llegada del apóstol a Roma y el inicio de su actividad en aquella ciudad. El estilo literario que encontramos en el libro es elegante y rico en vocabulario. Lucas posee un notable dominio de la gramática y de los recursos lingüísticos del griego de su tiempo, el koiné e incluso el clásico ático. Quizás el conjunto de su obra sea representativo de los primeros esfuerzos realizados para proponer la fe cristiana a los niveles más cultos de la sociedad romana. El autor de Hechos se manifiesta en ocasiones como testigo presencial de lo que está relatando. Utiliza la primera persona plural, nosotros. Podemos verlo en el 16:10, en el 20:5, en el 21:18, en el 27:1, en el 28:16. De modo que el escritor se incluye a sí mismo entre las personas que acompañan al apóstol en su trabajo. El lugar y la fecha de la composición no se conservan datos que permitan precisar la fecha ni el lugar de la composición. Muchos piensan que fue publicado unos 25 o 30 años después de la muerte de Pablo, aproximadamente hacia el año 80. El esquema de este libro nos lleva a que el prólogo es su primera parte. La segunda parte es la predicación del Evangelio en Jerusalén, que está entre el capítulo 2 al capítulo 8.
El primer Pentecostés cristiano está en el capítulo 2. La vida de los primeros cristianos parte en el capítulo 2 y termina en el capítulo 5. Las primeras persecuciones parten en el capítulo 15 y termina en el capítulo 8. Como tercer punto podemos decir que la predicación del Evangelio en Samaria y Judea, que está entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Como cuarto punto de este esquema del libro, podemos decir que está la predicación del Evangelio a los gentiles, que está entre el capítulo 10 y el capítulo 28. Primero, la actividad de Pedro, que está entre el capítulo 10 y el capítulo 12. El primer viaje misionero de Pablo, que está entre el capítulo 13 y el capítulo 14. La asamblea de Jerusalén, que está entre el capítulo 15 hasta el versículo 35 de ese mismo capítulo. El segundo viaje misionero de Pablo, que está entre el capítulo 15 y el 18. El tercer viaje misionero de Pablo, que parte en el capítulo 18 al capítulo 20. Y la prisión de Pablo y viaje a Roma, que está en el capítulo 21 hasta el versículo 28. Es decir, hermanos, como hemos podido ver, un bagaje muy rápido respecto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Para finalizar, quiero entregar una información, en realidad a lo mejor está mal expresado así, pero traté de recopilar alguna información respecto de todos estos apóstoles y de cómo ellos murieron. ¿Ya? En esto habla sobre los 12 apóstoles, o 13 apóstoles en realidad, incluido Matías, pero también agregué al final a Pablo, agregué a Marcos y también a Lucas. Ellos no fueron apóstoles de Jesús, pero Marcos y Lucas escribieron 2 de los evangelios y Pablo, bueno, su vida es importante. Pedro, su muerte ocurrió cerca del año 64 después de Cristo. Se dice que el pescador de Galilea, al conocer que sería crucificado por los romanos, pidió que le crucificaran boca abajo, por considerarse indigno de sufrir una muerte similar a la de su maestro. Entonces fue crucificado de cabeza por orden del emperador Nerón. Andrés, su hermano, su muerte ocurrió alrededor del año 60 después de Cristo. Después de flagelarlo, los habitantes de la ciudad griega de Patras lo ataron a una cruz, no lo crucificaron. Allí murió de hambre, sed y asfixia. Al igual que su hermano Pedro, él creyó que era indigno morir como su maestro. Por ello sus maderos fueron armados en forma de X. Un paréntesis. Yo deduzco que esta cruz que está en los cruces de las líneas férreas, que hablan de la cruz de San Andrés, yo creo que tiene relación con esto, con que Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Ese era un paréntesis mío, no tengo ningún sostén bibliográfico para así decirlo, pero se me ocurre que tiene algún origen por ahí. Santiago el Mayor, o conocido también como Jacobo, él fue hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y fue el primero de los apóstoles de Jesús en morir por seguirlo. Fue decapitado en Jerusalén por orden del rey Herodes, Agripa. Se cree que entre el año 41 y el 44 más o menos se pudo haber realizado su muerte. Y esta es una de las 2 mencionadas en la Biblia, que está en el libro de los Hechos, capítulo 12, 1 y 2, sus versículos. La otra es la de Judas Iscariote. Juan. Se piensa que el apóstol más joven de Jesús murió de anciano en Éfeso, actual Turquía, después del año 98 aproximadamente después de Cristo. Escapó milagrosamente de las persecuciones a cristianos en Roma. Estuvo exiliado en las islas de Patmos, donde recibió la revelación y pudo escribir el libro de Apocalipsis. Pudo cuidar de María, la madre de Jesús, tal y cual como él se lo pidiera estando ya crucificado. Felipe. Se cree que murió en la ciudad griega de Hierápolis, alrededor del año 80 después de Cristo, y que lo colgaron de un árbol boca abajo antes de decapitarlo. Bartolomé o Natanael llevó la palabra de Jesús a Armenia, donde fue desollado vivo y decapitado por orden del rey Astiages, en la ciudad de Albanópolis, en la costa occidental del mar Caspio. Después de haber predicado en Mesopotamia, Persia y Egipto, no hay antecedente del año en que pudo haber ocurrido su muerte.
Tomás fue en la India alrededor del año 72 después de Cristo, cuando el valiente apóstol se enfrentó a los religiosos hindús, provocando que la estatua de uno de sus dioses se derritiese como la cera. El sumo sacerdote cogió una espada, encolerizado con intención de vengar a su ídolo ultrajado, y atravesó a Tomás con ella. Murió en el acto. Mateo. Se cree que su muerte ocurrió alrededor del año 60 después de Cristo. Algunos escritos dicen que fue asesinado mientras celebraba una misa en Etiopía, que fue martirizado, pero no se asegura dónde ni cómo. Otros aseguran que falleció por causas naturales, o quemado, o decapitado. Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Él fue el primer obispo de Jerusalén. Fue lanzado al vacío desde el tejado del templo de Salomón, y como sobrevivió a la caída, fue apedreado por sus enemigos hasta matarlo. Se piensa que lo enterraron en el Monte de los Olivos. Judas Tadeo y Simón el Celote. Ellos sufrieron juntos su martirio en la ciudad persa de Suamir, después de negarse ambos a adorar a los dioses paganos. Mientras que Simón fue cortado por la mitad con una sierra, San Judas fue golpeado con un mazo en la cabeza y posteriormente decapitado. Judas Iscariote. Su muerte es una de las dos que está registrada en la Biblia. Hay dos versiones de su muerte. Mateo 27 del 3 al 5 nos dice que él se ahorcó, y en Hechos 1:18 nos menciona que cayendo de cabeza se reventó y esparciendo sus extraños. Matías fue elegido por los apóstoles para sustituir la pérdida que les provocó la traición de Judas y se dedicó a predicar en Judea. Murió apedreado por una turba furiosa y fue decapitado posteriormente por un legionario romano. Pablo. Él no fue uno de los 12 apóstoles originales, pero su lucha constante por propagar la palabra de Jesús le ganó el apodo de apóstol de los gentiles. Se piensa que murió decapitado por orden del emperador Nerón, alrededor del año 68 después de Cristo. Otros mencionan que fue el mismo día que crucificaron a Pedro, se produjo la muerte de Pablo. Marco. Tampoco fue apóstol de Jesús, pero es el autor de uno de los 4 evangelios. Se asegura que fue arrastrado hasta su muerte por las calles de Alejandría, atado con unas cuerdas al cuello. Lucas. Luego de la muerte de Pedro y Pablo, no se sabe bien el destino de Lucas. Se discute aún si fue martirizado o si, según el antiguo prefatio del Argumentum Lucae, murió de anciano. Otros sostienen que supuestamente falleció en Beocia, que habría sido martirizado junto a Andrés el apóstol en Patras, en la provincia romana de Acaya. Al finalizar, hermanos, quiero intentar hacer una breve reflexión sobre lo que yo he podido observar y conocer a través de este libro de los Hechos. Sin duda los apóstoles son un gran ejemplo para nosotros. Ellos con muy pocas armas, muy pocos recursos, lograron sacar adelante esto, llevar y hacer crecer la palabra de Dios por todo el mundo. Yo creo, hermanos, que a nosotros nos queda una clara tarea, una tarea tremenda, un desafío enorme como cristianos en general y como iglesia metodista de Chimoyante, de poder hacer crecer la obra de Dios. Estos hermanos, estos apóstoles dieron su vida por Cristo, por Jesús. Surcaron mares, caminaron, hicieron mucha labor que hoy nosotros no somos capaces de hacer ni un porcentaje mínimo de lo que hicieron ellos. El llamado para mí y para todos nosotros es que podamos engrandecer la obra de Dios, haciéndola extensiva a todo aquel que la quiera escuchar y que la necesite escuchar. Sabemos que hay muchas necesidades y creo que el camino correcto es la oración, es la petición a Dios, es pedirle a Él la ayuda necesaria. Muchas gracias por escucharlo esto y les dejo ahí con una alabanza, un himno que se está escuchando de fondo y que se llama Abres Camino. Que estén muy bien. Bendiciones a todos. Chao, chao. Aunque no pueda ver, está sobrando.
siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás. Vamos iglesia, canta.